Buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez para hablar sobre las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver la última, pero antes vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Señor, y somos bienaventurados porque tú nos has escogido, porque tú nos has llamado. Y aquí estamos, Señor, para que nos ayudes, para que nos enseñes en esta tarde y para que aprendamos, Señor, a pagar el precio de seguir el Evangelio y de seguirte a ti, nuestro amado Señor Jesús. Háblanos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Mateo 5, del 13 al 12, del 3 al 12. Y dicen las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículos 10 al 12, nuestra enseñanza de hoy. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí tenemos varias expresiones. El versículo 10 dice: padecen persecución por causa de la justicia. El versículo 11: por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego lo que es así como que extraño, porque dice: gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y cuando estamos hablando de persecución, la persecución es un padecimiento. Y cuando es un padecimiento por causa de la justicia, pues es un padecimiento mayor. A nadie nos gusta padecer nada, y mucho menos persecución en la que está en juego tu vida, la de tu familia, tu prestigio, tus posesiones. En este tiempo de pandemia, pues a nadie nos gusta que nos digan que estamos contagiados o probablemente podemos estar contagiados del COVID, porque sabemos que es una enfermedad que causa mucho sufrimiento en los casos más extremos, ¿verdad? Y a veces pues causa la muerte. Pero acá, cuando está hablando de esto, claro, a nadie nos gusta padecer persecución ni nos gusta padecer nada, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando aquí de esto, esta primera bienaventuranza esta última se parece a la primera, porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces vamos a ver los significados de las palabras. La palabra padecer, de acuerdo con el diccionario de la lengua española del año 2006, padecer quiere decir sufrir, soportar, tolerar, o también es sentir un dolor físico o psíquico, pasar por un dolor sin que ese dolor te haga morir, también es sentir una necesidad, o sufrir una acción perjudicial o dolorosa, o también quiere decir que alguna cosa se descompone o se echa a perder. La palabra persecución, esta que acabamos de ver, es padecer. Ahora, la palabra persecución deriva del latín persecuor, persequeris, perseci, que quiere decir que es alguien que va detrás de alguien, que va siguiendo, que tiene un objetivo. Entonces eso quiere decir seguir completamente o marchar detrás de alguien o de algo. Entonces la primera definición tiene que ver con una persona que está huyendo
y otra viene atrás, y la quiere atrapar, la quiere agarrar, ¿verdad? Y o sea, es la búsqueda constante de algo o de alguien, ¿verdad? Y la última palabra que vamos a definir es justicia. Y lo vimos cuando hablamos de la justicia en las bienaventuranzas, pero acá, en este contexto, se refiere al Evangelio. Por causa de la justicia, por causa de mi nombre, dice el Señor. Y entonces se refiere al nombre de Cristo, a la predicación del Evangelio o a un comportamiento que es totalmente cristiano en contra de las normas establecidas o de lo que se espera que alguien haga. Entonces, la primera cosa que vemos aquí en esta bienaventuranza es que el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces el Señor está dando por sentado que por causa de la justicia se padece persecución y los llama bienaventurados. Y el siguiente versículo, y ahí dice, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el siguiente versículo ya nos lo explica de una manera como que un poquito más, más personal, porque primero está hablando de los que padecen, pero ahora está hablando de nosotros, porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, bienaventurados sois. Entonces, ¿cuáles son las razones de la persecución? La causa del Señor Jesús, ya sea que lo prediques, ya sea que vivas de acuerdo con las normas del Evangelio y se burlen de ti por eso, te digan cosas, ¿verdad? O te hagan cosas también, ¿verdad? El tipo de persecución es que te vituperen, o sea, sufrir insultos y ofensas, que te persigan, o sea, que no te dejen en paz, que te estén moleste y moleste. Y la otra es que digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, que digan calumnias, que digan de nosotros cosas que no son ciertas. Más adelante, en este mismo Evangelio de Mateo, el Señor Jesús explicó con más detalle el tipo de sufrimiento y persecuciones de sus seguidores, de nosotros, porque la persecución es una marca de la iglesia. En el capítulo 10, del versículo 16 al 20 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregues, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, es como una promesa el saber que el pueblo de Dios va a ser perseguido. Pero ahora más adelante, el versículo que sigue, el Señor dice cuál debe ser el comportamiento de los creyentes cuando sufren por causa de su nombre. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, que tengo la lectura un poquito más lejos. Entonces, una es gozarse y alegrarse. Una, ¿por qué? Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y entonces vamos a acordarnos qué significa un galardón. Un galardón es un premio que Dios nos dará al final. En el día final, cuando estemos en su presencia, Él nos va a dar algunos galardones, a lo mejor algunos más poquitos, pero esto no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con lo que nosotros hacemos una vez que ya somos salvos. Entonces, en el Salmo 19, del 9 al 11, que habla de la palabra del Señor, de lo que es la palabra del Señor, el Señor nos ofreció darnos un galardón por guardar su palabra. Y dice así, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esa es una de las razones, ¿verdad?, por las cuales el Señor nos da
un galardón, pero también habla de la persecución desde antes, en el Salmo 58:11. O sea, la persecución no fue a partir de que Jesús murió, o Jesús fue el primer perseguido, o Juan el Bautista, no. Fue desde antes, ahorita lo vamos a ver. Pero en el Salmo 58:11 nos dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, hay premio para nosotros. Y la otra causa por la cual el Señor nos va a dar un galardón es porque lo buscamos con fe. En Hebreos 10:35 y 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en el 11:6 del mismo libro de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor nos va a premiar por buscarlo, aunque un premio muy grande ya es su presencia. Y la otra cosa es que dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Veamos algunos ejemplos. No voy a dar las citas porque nos alargamos mucho, pero Moisés y Aarón estuvieron a punto de ser apedreados por el pueblo en el desierto, cuando habían sacado al pueblo de Egipto. Elías tuvo que huir de la presencia de la reina Jezabel, que lo amenazó, y esa mujer era terrible. Pero Elías había matado a los 450 profetas de Baal y eso le causó mucho enojo a ella y lo amenazó de muerte y él se fue. Profeta Jeremías fue encarcelado varias veces, una de ellas en un pozo de aguas negras, por dar a conocer la palabra de Dios, porque él les estuvo diciendo, ¿verdad?, que iban a ir a Babilonia, que estuvieran sujetos al rey de Babilonia para que les fuera bien. Y dijeron, no, tú no nos estás profetizando bien. A la cárcel, al pozo con aguas negras. Él fue perseguido varias veces. Llegó un momento en que él dijo, ¿sabes qué, Señor? Ya, no voy a decir más tu palabra porque cada vez que la digo me va bien mal. Pero no, después seguía, decía, Señor, fuiste más fuerte que yo y me convenciste de seguir hablando tu palabra. Entonces, lo común en los profetas del Antiguo Testamento era ser perseguidos. Fue perseguido también el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, hasta que finalmente Herodes lo mató. Ahora, ¿qué significa para nosotros el ser perseguidos? Uno, el carácter genuino de nuestra fe, porque el Señor así lo dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y miren, cuando se termina el libro de Mateo, en el capítulo, se está terminando los últimos capítulos, en el capítulo 23, Jesús hizo varias afirmaciones sobre los escribas y los fariseos, que eran los que siempre lo andaban persiguiendo a él, viendo a ver en qué se equivocaba según ellos, ¿verdad? Pero vean lo que el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, ¿sí como no? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el altar y el templo. ¿Y saben cuándo se cumplió esto? Cuando el Señor se fue, porque ellos empezaron a perseguir a los discípulos. Y dice acá el Señor, a unos mataréis y crucificaréis. Sí, pues Pedro fue crucificado y él pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no era digno de ser crucificado como el Señor lo había sido. Y dice, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas.
Si leemos los primeros capítulos del libro de los Hechos, ahí nos vamos a encontrar cómo lo hicieron. Cómo a Pedro y Juan y luego a los 12 los metieron a la cárcel y los azotaron. Y ellos estaban contentos porque habían sido tenidos por dignos de ser azotados por el nombre del Señor. Y luego dice, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Leyendo el libro de los Hechos nos encontramos cómo los judíos anduvieron persiguiendo a Pablo y alborotando en las ciudades donde él iba predicando, y no eran ciudades judías, eran ciudades gentiles. Pero el Señor estaba prediciendo esto, no nada más para el pueblo que iba a sufrir, sino también para ellos que no tienen manera de escapar de la condenación del infierno, porque persiguen al pueblo de Dios. Esta es una de las cosas, ¿verdad? Esto que acabamos de leer está en Mateo 23, del 29 al 35. Entonces, cuando somos perseguidos es porque nuestra fe se parece a la de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora también, nuestro carácter se purifica y se santifica a través del sufrimiento. Así lo entendió Pablo. Cuando él iba persiguiendo, ahora era al revés, él iba persiguiendo a la iglesia de Cristo en el camino de Damasco, y el Señor se le aparece en el camino, Pablo se quedó ciego y fue llevado de la mano a la ciudad. Y entonces el Señor Jesús le habló a uno de los discípulos llamado Ananías para que fuera a hablar a orar por Saulo. Entonces no era Pablo, todavía era Saulo. En Hechos 9, 15 y 16, él está hablando con Ananías y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Una vez que Saulo conoció a Cristo, ya no le importó padecer por su nombre. Y ahí nos lo encontramos en todo el libro de los Hechos y en algunas de sus cartas, como él da testimonio de las persecuciones y todo lo que le tocó sufrir por predicar el Evangelio. En Romanos 5, del 3 al 5, escribió, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso escribió Pablo. Eso mismo, de la necesidad del sufrimiento, lo entendieron también los demás apóstoles. Santiago, el hermano del Señor, escribió en Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, tener por sumo gozo. Pedro, que fue uno de los principales apóstoles encargados de la iglesia en Jerusalén, junto con Santiago, el hermano del Señor, sufrió mucha persecución en Jerusalén después de que el Señor regresó al cielo. En 1 Pedro 4, del 12 al 16, vean lo que escribió. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto no es sencillo, claro que no. Y número 3, hay una gran recompensa en los cielos. Pablo volvió a escribir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En 2 Corintios 4, del 17 al 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, tenemos la tarea de gozarnos y alegrarnos cuando somos perseguidos por causa del Evangelio.
cuando se burlan de nosotros, cuando dicen mentiras de nosotros. Es nuestra tarea gozarnos y alegrarnos. Los apóstoles se gozaron cuando fueron encarcelados, azotados, perseguidos por predicar el Evangelio. Pero la persecución también fue una de las razones por las cuales la iglesia creció y se fortaleció en la fe. En los años de 93, 94 en Chiapas la iglesia empezó a ser más perseguida de lo habitual. Y los hermanos indígenas decían, por cada creyente que matan, 3,000 se convierten a Cristo. Y la iglesia de Cristo va a ser perseguida hasta que Cristo regrese. La gran promesa es que no estamos solos, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nuestra actitud debe de ser de gozarnos y alegrarnos cuando somos perseguidos en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con quien sea. Nuestro trabajo es gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos y porque de nosotros también es el reino de los cielos. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. El primer ejemplo de persecución eres tú. Perseguido por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, por tantas personas, incluso en algún momento también por tu familia, Señor. Pero tú te mantuviste fiel a tu palabra y fiel al compromiso de llevarnos a tu presencia cuando moriste en la cruz y resucitaste. Señor, tu palabra también dice que sufriste la cruz por el gozo puesto delante. Así, Padre, enséñanos a sufrir cuando sea necesario por causa de tu nombre. Porque, Señor, en algún momento tu iglesia va a ser perseguida también. Porque esa es parte de la promesa que tú has dado. Pero enséñanos a nosotros a mantenernos firmes en tu palabra, a mantenernos firmes en la fe. Porque, Padre, lo único que nosotros tenemos y es suficiente es tu presencia y tu compañía. Y queremos aprender a gozarnos y a alegrarnos cuando somos perseguidos por causa de tu nombre o por causa de un comportamiento íntegro cristiano y que te glorifique. Ayúdanos a seguir creyendo en ti y ayúdanos, Padre, para que podamos conocerte más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto terminamos las bienaventuranzas, pero la próxima clase vamos a hablar de lo que es la sal y la luz. Entonces, nos vemos la próxima semana con el favor de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.